Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de esta su iglesia Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 K13, en la primera sección de la urbanización Santa Juanita. Son nuestros pastores el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez, y mi nombre es la capellana Carmen Aponte. Estamos aquí a bien, ¿verdad?, para recibirles en esta parte de lo que es discipulado y escuela bíblica dominical. Así que si usted no tiene dónde congregarse, pase por aquí. Si usted interesa discipulado, pase por aquí. Ore y venga, que aquí va a recibir lo que usted necesita. Hoy comenzamos con un expositor nuevo. Los que están vía Facebook, este es el manual que estamos utilizando en este momento, la guía alumno adulto, y esta comienza desde hoy, 1 de septiembre, hasta febrero del 2025. Si usted no lo consigue en una de las librerías cristianas, se puede comunicar con nosotros y hacemos la gestión para que usted reciba el suyo. De igual manera le digo, hermano, que está vía internet, que si usted no puede acercarse aquí a la iglesia por alguna situación de transportación, comuníquese con nosotros que hacemos los arreglos. Les recomiendo siempre, bueno, ¿verdad?, esto de vía internet, pues porque nos acerca aún en la enfermedad, en la distancia, pero siempre que usted pueda, trate de llegar de manera presencial. Nos gustaría conocerle, nos gustaría compartir presencialmente con usted aquí en físico. Así que volvemos a la clase. Comenzamos todos nuestros trabajos orando y presentándole lo que vamos a hacer en el día de hoy para el Señor, pues se lo presentamos a Él. Gracias, Padre. Bendecida me siento de esta oportunidad de dar estas lecciones, llevar este pan de enseñanza a cada uno de mis hermanos, y que de igual manera esta palabra, estas enseñanzas me ministran a mí, mi Dios. Espero que cada persona que escuche, que vea esta grabación, que la vea ahora o posteriormente, que esta palabra le llegue, mi Dios, que a todo aquel que tú necesites que reciba esta lección, este conocimiento, que se conecte, que tenga la inquietud, que el Espíritu Santo le dé la inquietud y lo mueva a que le dé clic al Facebook, a que le dé el clic en las redes sociales, porque para eso también las creaste. Gracias, mi Dios, esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Comenzamos, como les dije, en una unidad nueva, en un libro nuevo, en un expositor nuevo, en la unidad 1. Esta unidad va a trabajar por completo lo que son los personajes claves que están entre Éxodo y Deuteronomio. En la primera lección se va a hablar sobre los faraones persiguen a Israel, y vamos a estar en Éxodo. En la lección 2 será de otro faraón se opone a Israel. La tercera lección es Yetro, consejero y suegro de Moisés. La 4, Aarón, el primer sacerdote de Israel. La lección 5, líderes que se rebelaron contra Dios. La lección 6, el desarrollo espiritual de Josué para el liderazgo. Y en la lección 7, Balaam no puede maldecir a Israel. Comenzamos con la lección 1, los faraones persiguen a Israel. Los libros escritos por Moisés fueron los que están en el Pentateuco. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hoy vamos a estar considerando Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Todas las lecturas van a estar en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. La verdad central de este estudio: reconocer el favor de Dios sobre su pueblo y elegir obedecerle. Versículo clave es el versículo 23 de Éxodo capítulo 2.
Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En estas próximas semanas estaremos analizando más de cerca algunos de los personajes que surgieron, ¿verdad? O que se dieron entre Éxodo y Deuteronomio, de Éxodo a Deuteronomio. Vamos a hablar mucho sobre algunos detalles sobre la biografía de Moisés, desde que fue rescatado del río Nilo cuando era bebé, que vivió en el palacio, ¿verdad? En el palacio del faraón, que vivió con limitaciones. Moisés vivió con limitaciones en ese tiempo. En el tiempo que estuvo en el palacio del faraón, pues disfrutó de todo, ¿verdad? No careció de nada. Tuvo riquezas, vivió en riquezas. Pero él tuvo un encuentro con Dios a través de la zarza ardiente. Liberó a los israelitas de la esclavitud. Todo eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? A lo largo de este capítulo. Y los condujo a los israelitas por el desierto durante 40 años. ¿Recuerdan que hablamos en 2 clases anteriores de que fueron 40 años, pero que el camino no era tan distante, pero ellos estaban en desobediencia? Y entonces, ¿qué les pasó? Que dieron vueltas y vueltas por 40 años, pasando necesidades. Moisés es conocido por su estrecha relación con Dios. Fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La crianza de Moisés en el palacio real le permitió conocer sus costumbres y la gente que allí vivía. ¿Estaría eso dentro del plan de Dios? Los faraones o reyes de Egipto que aparecían en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, pues probablemente hayan sido Amenhotep I, Tutmosis I, Tutmosis III y Amenhotep II. Pero en la palabra no se mencionan directamente con sus nombres. Este grupo de faraones tenían el nombre de Faraón. Simplemente Faraón. En Éxodo, o sea, era un nombre colectivo. No los llamaban a cada uno por su nombre en las lecturas que vamos a contemplar. En Éxodo, Faraón es el principal responsable de la opresión y de la persecución de los israelitas. La vida de Moisés estaba marcada por esa persecución. Vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16. Quien lo tenga diga amén. Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16. Enfrentando el odio y la persecución. ¿Quién dice amén? Pastora. Amén. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el 18 también. No, 15 y 16. Adiós. 15 y 16. Léame el 15. Ajá. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Amén. El pueblo de Dios no estaba libre de la persecución. Somos desafiados simplemente por seguirlo a Él. Nada más que por nosotros ser creyentes, vamos a ser perseguidos. Por eso nada más.
Y el pueblo de Dios en aquel entonces no fue la excepción, también fueron perseguidos. Estamos llamados a mantenernos firmes aún en esa persecución, mantenernos inquebrantables. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso ¿con quién? Con Dios. Y Él es el que nos va a dar la fortaleza para nosotros poder sostenernos, ¿verdad? Mantenernos, aguantar ese ataque. Los egipcios esclavizaron a los israelitas. ¿Por orden de quién? Del faraón. Pero aún siendo tratados cruelmente, los israelitas continuaban multiplicándose y esparciéndose por todo Egipto. ¿Por qué? Porque era el plan del Señor. Que ellos, dentro de la gracia, ¿verdad? Y la bendición de Dios, se iban a seguir multiplicando. En el versículo 15 y 16 se registra la malvada solución que tenía el faraón. ¿Para qué? Para detener ese crecimiento poblacional de los israelitas. ¿Qué les dijo a las parteras? Que cuando atendieran un parto de una israelita y fuera varón, que lo mataran, que le quitaran la vida. ¿Y qué hicieron ellas? Ellas desobedecieron al faraón, porque a eso no fue a lo que Dios las capacitó. El don que ella tenía y el mandato que ella tenía era recibir a los hijos de los israelitas, ¿verdad? Y atenderlos en el momento del nacimiento. Ellas fueron desobedientes. Los versículos 15 y 16 registran esa malvada solución y ellas dijeron que no. No debería sorprendernos como también solo somos odiados y desafiados por nuestra fe. Ellas no dejaron que sus dones fueran utilizados en contra de quien se los dio. Utilizar sus dones en contra de Dios era negarlo, ¿verdad? Porque por la opresión, por la persecución, ¿quién tenía miedo? ¿Quién tenía miedo en esa escena? El faraón, que mandó a sacrificar a los niños. Ellas no tuvieron miedo. Ellas dijeron que no lo iban a hacer. Que ellas le dieron ese don para preservar vida, no para aniquilarla. Dios no nos ha dejado indefensos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos para resistir al enemigo en el día malo. Podemos buscar como referencia, lo anotan para que lo busquen luego, Efesios capítulo 6, versículo 13. ¿Ha enfrentado odio u oposición por su fe? ¿Alguno de nosotros ha enfrentado odio u oposición por la fe, por lo que creemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo lo han enfrentado? ¿Cómo lo han enfrentado? Micrófono por aquí, por favor. La pastora Lorena. Sí, Dios le bendiga. Cada caso es diferente. Yo creo que Dios, o el Espíritu Santo es quien nos dice cómo actuar y qué hacer en cada momento, porque yo he actuado diferente en cada vez que siento esa opresión, ¿verdad? O persecución. Y fíjate que muchas veces con la misma familia. Sí. Y la más fuerte es la familia porque uno tiene lazos de amor con ellos y es bien difícil, ¿verdad? Tú enfrentarte a ellos. Y lo que he hecho es lo que haría, ¿qué haría Jesús en este caso? Y me he quedado en silencio. Yo creo que el silencio es una de las cosas que más, porque tus convicciones están tan fuertes que no hay quien te mueva. Entonces, tú te vas a mantener firme en lo que estás diciendo. Esa firmeza, no importando la burla o esa, ¿verdad? Esa persecución, esa firmeza y esas convicciones tan fuertes que no te mueven, son de testimonio de que lo que tú has creído, en quién tú has creído, ¿verdad? Y quién es quien te defiende.
porque hay promesa en eso. Dios es quien nos defiende. Amén. El silencio es importante. Las parteras no se pusieron pico a pico con el faraón. Ellas no le fueron en contra. Ellas no refutaron. Tampoco acataron la orden del faraón. Pero ellas no se pusieron pico a pico con él. Entonces, hay ocasiones donde nos toca guardar silencio, mantenernos en nuestra postura y ya, no discutir. ¿Y vas a comentar algo, Noelia? La hermana Noelia. Sí, en mi caso, yo tuve una profesora que me dio casi todas las clases y era un poco difícil, ¿verdad? Porque era una mentalidad bien liberalista full. Y lo que yo decía a veces no era bien visto o no era bien visto. Y yo decía, Señor, después de tantos años, ¿qué puedo hacer? Porque, uno se queda callado, pero siente que te sudan los brazos, te sudan las manos, tiemblas por dentro, etcétera. Y hay veces que el Señor te dice, cállate, ¿verdad? Porque nosotros metemos el hocico a veces cuando no debemos. Pero lo que quiero traer es que yo le pregunté al Señor qué hacer, porque iba a ser otro semestre más con esa profesora, ¿verdad? Me daba todas las clases de concentración. Yo, Señor, ¿qué hago? Porque yo quiero ser, ¿verdad?, hija tuya, yo quiero reflejar a Cristo, pero discutiendo, porque es una posición de discusión, no de escuchar lo que las personas y mis compañeros de clase tenían. Y el Señor me dio una estrategia tan rara que decía, ok, el Señor no me dijo ministrale, hablarle la palabra. Me trajo observación de que en el mediodía ella ella no comía. Ella le daba tiempo a buscar un café y ya. Llévale comida. Hazle comida en casa, o sea que yo me tenía que levantar más temprano para hacer mi almuerzo y hacerle almuerzo a ella todos los días y llevarle comida. Llévale comida. Llévale café. Y a veces el Señor nos da unas estrategias bien raras, ¿verdad? Y ok, Señor, ok. Y empecé a hacer un menú en mi cabeza y todo. Y lo que quiero traer con esto es que no siempre es hablar de la palabra, sino es reflejar, como dijo Lorena, la pastora Lorena, no es siempre hablar de la palabra, sino es reflejar a Cristo. Hay veces que nos callamos, pero hay veces que damos. Y no es, Señor, llévatelo, porque tampoco es así. No es, Señor, llévatelo, es que el Señor, tú estás en esa situación para reflejar a Cristo, no para pedirle al Señor que se lo lleve, porque tú no eres cristiano para que no tengas más problemas, tú eres cristiano para que cuando el problema llegue, la gente vea Cristo. Pero tenemos las herramientas, porque Él nos equipa. Exacto, Él es el nos Espíritu prepara. Santo que te dirige, te lleva y te dice, mira esto. Correcto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No. Ok, continuamos. Instrumentos de liberación. Aquí vamos. Éxodo capítulo 1, versículos del 17 al 22. Quien lo tenga, me dice amén. Quien esté ready para leerlo. Éxodo capítulo 1, versículos del 17 al 22. Pastora Lourdes. Dios bendiga. Amén. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a la partera y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón,
porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Amén. Instrumentos de liberación. Gracias, Pastora Lourdes. Ya me adelanté un poquito en la explicación de esta parte. Aunque el enemigo está conspirando activamente contra nosotros, podemos estar en paz, sabiendo que Dios está a favor nuestro. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Las parteras temieron a Dios. No hicieron como les mandó el rey de Egipto. El valor de las parteras contrasta marcadamente con la cobardía del faraón, ¿verdad? Ellas frustraron el plan de Faraón. Faraón tenía la intención de usar a Cifra y a Fua como instrumentos de destrucción, pero ellas no se dejaron. Nuestro compromiso con Dios debe tener prioridad sobre cualquier amenaza u oposición. No importa qué amenaza usted tenga, siempre Dios es primero. Dios es la prioridad. Él a menudo usa personas comunes como las parteras, los discípulos y a nosotros como agentes de cambio y de liberación. Así que no tenga miedo, que Dios, si lo comisiona, Él va a estar. En lo que usted tenga que enfrentar en la vida, Dios va a estar con usted. Así que no tenga miedo. Vamos a buscar ahora en Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 14. Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 14. Moisés responde a la injusticia. Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 14. Quien lo tenga, dígame para llevarle el micrófono. Hermana Noelia. 2. Éxodo capítulo 2. Once al 14. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Amén. Moisés responde a la injusticia. La justicia es uno de los temas principales de la ley de Dios. Un día daría a los israelitas a través de Moisés. La justicia es uno de los temas principales de la ley que Dios un día daría a los israelitas a través de Moisés. Pero mucho antes, una serie de incidentes en la vida de Moisés lo muestran provocando la ira de Faraón al buscar justicia por su cuenta. Él hacía cosas hizo ciertas cosas que ciertamente iban a provocar la ira de Faraón, porque él veía la injusticia. De hecho, en esta parte vamos a ver cómo en un momento dado él visitó el lugar donde tenían a los israelitas esclavizados, donde los tenían trabajando. Y cuando él vio el maltrato y él vio
de la manera en que los estaban tratando, él, al que los estaba maltratando, los mató. Miró a todos lados y cogió y enterró el cuerpo en las arenas, pensando en que nadie lo iba a saber y que nadie lo había visto. Moisés mató a ese ofensor y enterró su cuerpo. Durante miles de años los historiadores han debatido si la muerte del egipcio a mano de Moisés estaba justificada. Oremos para saber, ¿verdad? Porque todo lo que sabemos con certeza es que el comportamiento de Moisés no es condenado en este pasaje ni en ninguna otra parte de las Escrituras. Así que no se justifica, pero dentro del contexto, él respondió al ataque que le estaban haciendo a los que ya él reconocía como sus hermanos. ¿Moisés sabía que él era israelita? ¿Que él pertenecía a esa raza? Sí. Y le dolió cuando él vio cómo estaban tratando a sus hermanos, a los que él reconocía como sus hermanos. Entonces Moisés huye del faraón porque ya él, al darse cuenta de que una persona le hace un comentario sobre lo que pasó, él tuvo miedo. Él dijo, esto ya no está oculto, aquí ya se sabe. ¿Y qué iba a pasar con Moisés? Él sabía que se iba a despertar la ira de faraón y que lo iban a buscar por dos razones. Una, porque mató a un egipcio, ¿verdad? Y otra, porque es una traición. Se une, se va al bando de los israelitas y se toma como una traición. Moisés huye de Faraón. Vamos a leer Éxodo 2, versículo 15. Sí. Éxodo 2, versículo 15. Isaías, ¿lo tendrás? Éxodo 2, versículo 15. ¿Sí? El hermano Isaías nos va a leer el versículo 15 de Éxodo 2, capítulo 2. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Gracias, Isaías. No pasó mucho tiempo antes de que Moisés supiera que el cuerpo enterrado en la arena no era un secreto. La noticia se había extendido hasta la corte de Faraón. Moisés estaba en un serio problema. La pena por asesinar a un egipcio era la muerte. Y Moisés se había puesto del lado de los israelitas. Decidió huir de Egipto. Pasaría los próximos 40 años con los madianitas. Pero eso tenía un propósito también, ¿verdad? Incluso se casó con una de las hijas de Reuel, Séfora. Reuel tenía 7 hijas y allá fueron al pozo y él las vio, se conocieron y toda esa historia. Moisés ciertamente salió de Egipto porque tuvo miedo. Lo dice se lee en el versículo 14. Probablemente estaba desanimado, triste, sin rumbo, preocupado por lo que hizo, por lo que pasó, por los que dejó atrás, por los israelitas que estaban siendo maltratados, que ya él no estaba allí, que quién los iba a defender, desanimados por la injusticia que se estaba dando, como los egipcios estaban abusando de los israelitas, o sea, todas esas cosas. Y además de lo que él hizo, mató a un hombre, lo estaban buscando, sabía que lo podían matar. Por decirlo de alguna manera en estos tiempos, su conciencia también, ¿verdad?
Si lo traemos al aquí, la conciencia también. Él no pensó en que el plan de Dios se estaba desarrollando de manera continua y firmemente en su vida, a pesar de los desvíos y desafíos que estaba enfrentando. El Señor estaba edificando relaciones y llevando a Moisés a aprender unas lecciones que necesitaría para cuando llegara el momento de sacar a Israel de la esclavitud. A lo mejor él pensaba o sentía que estaba mejor dentro de Egipto defendiendo a los israelitas. Pero el Señor tenía que sacarlo de ahí. Ese era el plan, sacarlo, moverlo para prepararlo, para que después entregarle un pueblo que iba a llevar a otro lugar, porque ese era el propósito de él. Ahora piensen ustedes, cuando el Señor los quiere sacar de un lugar, no entendemos por qué, y nos saca y nos mueve y nos está preparando. Nosotros no necesariamente tenemos que conocer cuál es el plan del Señor, pero Él nos saca, nos prepara. ¿Alguno de ustedes ha vivido la experiencia de que el Señor los ha sacado de su familia para prepararlos y luego llevarlos de nuevo a la familia para que evangelicen, para que lleven la palabra de Dios? Los saca para purificarlos, los saca para limpiarlos, y a lo mejor vuelves para atrás y das testimonio de vida, de cómo el Señor te ha transformado, y eso nada más es una manera de evangelizar, como tú hiciste. ¿Tú tuviste que ministrarle a la maestra? No, pero le demostraste lo que es el amor de Dios, reflejaste el amor de Dios, diste de lo que tu corazón tenía. Así que no siempre nos tenemos que ir al toma y dame, y cuando el Señor lo quiere sacar de un lugar, hermano, no ponga resistencia. Vaya, porque nunca va a ser para peor, va a ser para mejor. Continuemos con el pueblo de Israel cuando clama a Dios. Vamos a buscar ahora Éxodo capítulo 2, el versículo 23. Seguimos en Éxodo 2, versículo 23. El que lo tenga, diga amén. Pastora Wanda. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amén. El clamor a Dios. Cuando oramos, podemos tener la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones, pero eso no significa que nos va a contestar al momento, ni nos va a contestar lo que nosotros queremos escuchar. Que a veces, en ocasiones, por eso es que no escuchamos la voz de Dios. Por eso es que no escuchamos y no entendemos el mensaje del Señor. Porque ni siquiera Él no nos está contestando lo que nosotros queremos escuchar o que queremos ver. Y nos estamos negando y nosotros, no, el Señor no me ha contestado. No, es que no te está diciendo lo que tú quieres escuchar. Y eso no es fácil, porque yo tengo mis planes. Y dígame si cuando usted ha pedido en algún momento, Señor, yo quiero un mejor empleo, pero ya tú tienes tu vista puesta en el empleo que tú quieres. Pero entonces el Señor no te contesta que es ese, te contesta que es otro empleo. Y tú dices, pero es que yo quiero el Señor no me ha contestado porque yo pedí este empleo. Este es el empleo que yo quiero. Eso no era lo que yo estaba pensando. Eso no era lo que tú estabas pensando, pero ese es el plan de Dios. Porque Él te va a posicionar y te va a poner donde Él te necesita. Hermana Noli.
Este es el detalle que está pasando, por lo menos en Puerto Rico, no sé en otros países. Este es el detalle que está pasando en Puerto Rico. Se le dice a la gente, ven al Señor, Él tiene bendición, cuando te mueras no vas a ir al infierno. Y la gente acepta al Señor sin saber lo que realmente está haciendo. Cuando tú aceptas al Señor, tú estás diciendo, yo muero a mí y vivo para ti. ¿Qué quiere decir? Viejo hombre ya pasó, ¿verdad? He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando dice todas las cosas son hechas nuevas, no dice todos los pecados ya pasaron, he aquí todo hecho nuevo. Está hablando de todo, de tus sueños, tus anhelos, de tu pasado, obviamente pecado, de las cosas que tú quieres hacer, todo. Cuando tú vienes al Señor, tú te rindes completamente. Y ese ejemplo que está dando la maestra, de que no, Señor, pero es que lo que yo quiero es esto, y el Señor te está diciendo, pero no es eso, lo que yo tengo para ti es esto otro. Peleamos porque no nos hemos rendido totalmente, y hay veces que como que, espérate, ¿no? Señor, si esto es lo que tú quieres, pues en el nombre de Jesús así será, y yo me rindo. Esta es rendición, por eso Jesús dijo, el que quiere ser discípulo mío, tome su cruz cada día y sígame. En un momento dado, cuando yo estaba recién convertida, me pasó algo similar y yo decía, pero es que el Señor no me responde, Él no me ha contestado. Él me había contestado hacía tiempo. Lo que pasa es que yo quería algo que Él no me lo quería dar y yo no entendía. Y yo, pero es que el Señor no me... Entonces empecé a buscar que no está mal las confirmaciones. Pero entonces yo quería la confirmación de la confirmación de la confirmación y otra confirmación. Querías la confirmación que beneficiara tu gusto. Exacto. Entonces me decían, no, pero ¿qué es esto? No, pero es que yo necesito una confirmación. Pero si ya el Señor te habló. Y volvía y me confirmaban y, no, pero es que yo necesito otra confirmación, porque es que eso no era lo que yo iba a hacer. Pero es que no estaba en el plan de Dios aquello, era lo que Él me decía. Pero yo insistía, y eso nos pasa, uno va aprendiendo en el camino y con todo y con eso, uno va madurando y aún en el proceso nos pasa. Señor, yo quiero un carro, ahora aprendí a pedir. Señor, tú conoces mis necesidades. Yo necesito un carro que esté en mejores condiciones. Pues se le quitó el fallo al carro, el fallo que tenía. Pues entonces debe ser que no es el momento de comprarme un carro. Así que vamos a esperar que el Señor sabrá. Para los que están pasando por esta situación de que quieren hacer su voluntad y el Señor le está diciendo por ahí no es, hay un verso bíblico que está en Jeremías, pero se lo voy a parafrasear, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para el fin que Él desea. Entonces, cuando leemos ese verso bíblico, que lo parafraseé, no está escrito exactamente así. Lo que el Señor tiene para ti, aunque tú no lo veas en ese momento, es de bien y no de mal. Sí, porque a lo mejor lo que tú quieres, al final va a ser de mal para tu vida y vas a trazar un montón de planes del Señor y sabrá Dios qué pase, etcétera. Pero lo que el Señor quiere hacer en tu vida, esto es para los que están teniendo esta situación o cuando se enfrenten con esta situación si en algún momento, ¿verdad? Lo que el Señor quiere hacer en tu vida es de bien y no de mal. Y Santiago dice en el Nuevo Testamento, hermanos míos, no erréis. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Amén. ¿Qué quiere decir este verso bíblico? Que todo lo bueno desciende del Señor. El Señor no te va a dar algo que sea malo y que te haga daño. Eso es mentira del diablo y eso es lo que el diablo ha querido hacerle creer a la gente.
El diablo no te enferma para enseñarte algo. El diablo no te hace, Dios no te enferma para enseñarte algo. Dios no te hace sufrir para que tú aprendas. No. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. So, si estás en esta posición, confía en el Señor, que lo que Él tiene es 1000 veces mejor que tal vez de lo que tú quieras. Cierto es, sin duda alguna. Parte de servir a Dios es confiar en su bondad y su tiempo. Esa es la parte más difícil. Porque todo el mundo, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios provee, pero es en su tiempo, no es en el mío. Y mi tiempo, el tiempo de Dios puede ser, para mí puede ser un tiempo largo, porque uno quiere por la naturaleza, por nuestra naturaleza, uno quiere las cosas de inmediato, ahí, hizo facto, rápido. Disculpen. Entonces, confiamos en su bondad y tenemos que esperar en su tiempo. Para los israelitas eso significó años de espera. Dios le había dicho a Abraham que sus descendientes serían esclavizados durante 400 años. Eso está en Génesis capítulo 15, versículo 13. Aquí en Éxodo 23 se marca un cambio de escenario y un lapso de tiempo en la narración. Apartándose del relato del exilio y la vida familiar de Moisés en Madián, el texto nos dice que los israelitas todavía estaban agobiados por la esclavitud en Egipto. Al darse cuenta que solo Dios podía salvarlos, clamaron por su ayuda. Mientras Dios estaba preparando a Moisés para guiar a los israelitas, estaba permitiendo que el pueblo se diera cuenta de cuán desesperante necesitaban esa liberación. O sea, estaban sucediendo dos cosas. Los israelitas tuvieron que reconocer que estaban siendo esclavizados y que el único que los podía salvar y liberar de eso era Dios. Y entonces, por otro lado, el Señor estaba preparando a Moisés, que iba a ser el líder encargado de sacar a los israelitas de Egipto. O sea, desen cuenta, dos escenarios. Acá los israelitas tuvieron que pasar su proceso y tuvieron que aceptar lo que necesitaban, tuvieron que desearlo, tuvieron que clamar. Señor, llegó el momento que ellos clamaron al Señor, luego de reconocer cuál era su verdadera necesidad. Y por el otro lado, el Señor estaba trabajando con Moisés. Por eso es importante nosotros dejarnos llevar por el plan del Señor, porque cuando el Señor te mueve de un lugar o te pone en un lugar y te está preparando para algo es. Y eso va a la par con algo más dentro del plan de Dios que en un momento dado Él lo va a unir porque su plan es perfecto. Su plan es perfecto. Así que no pongamos resistencia. Puede ser difícil seguir orando cuando Dios no responde de inmediato. Eso impacienta. Eso impacienta en ocasiones. Debemos seguir orando como lo hizo David, al tiempo de su buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Eso lo podemos ver en el Salmo 69, versículo 13. ¿Por qué crees dentro de tu experiencia que Dios no siempre contesta las oraciones de inmediato? Hermana Noelia. Yo entiendo que muchas veces porque no le estamos dando el espacio para que Él conteste y otras veces porque no estamos escuchando lo que Él está contestando. Porque hay veces que nosotros oramos por algo ya muy dentro de nosotros sabiendo cuál es la respuesta, pero queremos escuchar una voz del cielo que nos diga por aquí. Sí. Y muchas veces es que queremos que el Señor nos hable de una manera
y no estamos ni o dándole tiempo, ¿verdad? Porque cuando tú le preguntas algo al Señor, tú tomas tiempo en ese momento de oración para quedarte en silencio 5 minutos, 10 minutos, media hora, a ver que el Señor te contesta. Y también es cuando el Señor te habla, estás tú escuchándolo. Ujú. Esa ha sido, ¿verdad? La experiencia. La experiencia. Pastora Wanda. Ok. Yo pienso que también a veces el Señor no nos contesta muy rápido para probarnos si realmente estamos confiando en Él, de que Él nos va a contestar. Y para saber también qué hay en nuestro corazón, como le hizo al pueblo de Israel, que los probó para ver qué había en su corazón, porque Dios sabe lo que hay en el corazón de nosotros, pero a veces nosotros mismos no sabemos qué hay en nuestro corazón, cuáles son nuestras intenciones. A veces nosotros mismos no las conocemos y el Señor permite ese tiempo de espera para nosotros mismos darnos cuenta dónde estamos parados. Cuando el Señor nos hace una promesa, Él va a cumplirla. Pero ve acercándote a donde el hermano Samuel. Pero qué difícil es cuando Él nos promete, nosotros sabemos que Él va a cumplir, pero nosotros lo queremos, pero Señor, ¿para cuándo va a ser? Pero Él nos va a estar preparando en ese tiempo, Él va a estar preparándonos para eso. Nos pasa mucho a los que tenemos, todos tenemos un llamado, pero los que conocemos cuál es nuestro llamado, y uno dice, Señor, pues va a ser cuando tú quieras. Señor, va a ser cuando tú quieras. Señor, va a ser cuando tú quieras. Pero cuando va a ser, porque uno se lo pregunta, oye, somos humanos, no podemos decir que no. Y aunque uno dice, Señor, va a ser cuando tú quieras, pero mire, en todo tiempo, el Señor va a estar preparándonos para ese llamado, para eso donde Él nos quiere, ese lugar donde Él nos quiere posicionar. El hermano Samuel. Sí, Dios les bendiga. A veces hay cosas en nuestras vidas que Dios quiere tratar con ellas y a veces permite que pasemos por un proceso porque es la única forma en que Dios puede hacer que esta cosa que hay en nosotros cambie. Y ese proceso hay que aceptarlo con humildad. Y aunque duele, hay que ser humilde, hay que ser agradecido. A veces, siempre hasta perdiendo hay que dar las gracias, pero a veces es bien difícil. Es bien difícil. Pastora Lourdes. Sí, el mismo expositor nos da un texto bíblico, Isaías 60:22, que dice: a su tiempo, yo, el Señor, haré que suceda. Nosotros vivimos bajo la voluntad del Señor si verdaderamente nos consideramos cristianos, y es cuando Él diga, no cuando nosotros queramos. Amén. Pastora Wanda. Vamos, el cardio del día. Quiero testificar algo cortito. Cuando yo conocí al pastor, fue cogiendo guagua para ir a la escuela. Yo en aquel tiempo estaba bien desorientada y una orientadora de la vocacional que iba a la iglesia donde yo iba, me dijo, yo sé lo que te va a gustar. Ven en tal día que te voy a ayudar a matricularte. La matrícula ya había pasado, pero ella me matriculó y yo sin idea para dónde ella me llevaba, me matriculó en asistente de decorador y yo pensé, pues es algo de saber cómo combinar los colores y las telas y qué sé yo. Cuando yo llego, el salón estaba lleno de máquinas de coser y yo odio coser. Pero pues dije, pues vamos. Entré. Cogiendo guagua para la escuela, conocí al que hoy en día es mi esposo, hace 39 años atrás. Nos casamos, él se fue para Army, pero yo me fui para un retiro de jóvenes. En ese retiro de jóvenes, el Señor me habló y me dijo que
la decisión que había tomado de casarme, él estaba en el asunto. Y que a mi esposo lo iba a usar para enseñar, dar clase, y que a mí también me iba a usar. Pasaron 20 años para yo ver eso. Y muchas situaciones se dieron que yo dije, ¿cuándo voy a ver lo que el Señor me habló? Porque yo estoy segura de que fue el Señor el que me habló. Y pasaron situaciones bien difíciles. En ese transcurso de tiempo llegamos a hablar de divorcio y todo. Y dije, bueno, Señor, entonces pues lo que se habló fue la carne y no fuiste tú, porque no veo esto cumplido. Y pasaron 20 y pico de años para que el Señor llegara a la vida de Jorge y pasara ciertas situaciones hasta la muerte, para él tener un encuentro con el Señor y servirle. Y comenzar yo a ver lo que el Señor había hablado ya 20 años atrás. Amén. Entonces fue que yo comencé a ver la mano de Dios obrando en la de él y en la mía. A mí el Señor me prometió, cuando yo tenía 16 años, que yo iba a tener, yo decía, yo siempre, yo me crié en escuela católica primero y después Academia Discípulos de Cristo. Y el Señor en un retiro me dijo, yo me convertí en una de las carpas que ellos hacían de las campañas, y el Señor me dijo que yo iba a tener un hijo varón. Y yo siempre decía que yo quería tener un equipo pelota. Pero Él me habló de un hijo varón. Bueno, pasaron los años, me fui fuera de la voluntad del Señor. Yo quería tener mi hijo varón, no quedaba embarazada. De ninguna manera. A los 30 años me diagnosticaron una condición y lo primero que el médico me dijo, una condición neurológica, y lo primero que el médico me dijo fue, no puedes tener hijos. Si tú quedas embarazada, vas a perder la vida tú y tu hijo. Me puse un poquito rebelde. Más rebelde. Me puse un poquito rebelde. Y cuando yo tenía 35 años, decidí hacer lo que los médicos me decían, esterilízate porque tú no puedes quedar embarazada. Por una serie de situaciones, se siguió posponiendo porque estaba en el plan de Dios la esterilización. No me estoy fuera de la voluntad del Señor. Convivía, no, estaba fuera de la voluntad del Señor. Pero el Señor me prometió. Fui una vez a una iglesia que fui con mi comadre. El Señor vuelve y me habla. Vas a tener un hijo varón. Y yo, pues que me tengo que esterilizar. Estaba evitando los hijos, me tenía que esterilizar y me cansé de esperar. En verano, a principios de un verano, empecé a hacer las gestiones para esterilizarme. En julio me separo del que era mi pareja. Ya yo me iba a operar en octubre, era la fecha para la cirugía. En julio me separo del que era mi pareja. Estaba tomando anticonceptivo. Y en agosto me enteré que estaba embarazada. Tenía 4 meses. Ya ustedes saben que de ahí en adelante mi vida cambió. Porque tuve que ver la promesa del Señor cumplida. Y todavía soy tan cabecidura que yo decía, ay, yo quiero una nena. Ay, yo quiero una nena. Y acá yo calladita, el Señor volvía. Te dije que vas a tener un hijo varón. Y tuve un hijo varón. En el embarazo, durante el embarazo, obviamente me enteré que estaba embarazada cuando tenía 4 meses y 2 semanas. Los médicos se querían sacar los pelos
porque se supone que yo estaba en riesgo mi vida. Y me decían que el nene, que si salió con las alfa-fetoproteínas bien altas, que tenía un 80 y pico % de síndrome Down, de qué sé yo qué % de espina bífida, 20 condiciones. Yo era alto riesgo, obviamente, por la edad nada más. Y entonces por las demás condiciones, pues más todavía. Pues mire, yo dije, no me voy a hacer ninguna amiocentesis, porque ya a estas alturas puedo hacerle daño al bebé y perderlo. No, pero que mire, para que se prepare, no me la voy a hacer. Si el Señor me lo dio, es porque esa es su promesa y esté como esté, salga, yo confío en la palabra del Señor. Tuve a mi hijo, el único hijo, varón y pelotero. Porque yo decía antes de tener hijos que yo quería tener un equipo de pelota, pues tengo un pelotero. Así que, ¿cuánto tiempo se tardó? Desde los 16 hasta los 37 años, 21 años. Pero vi la promesa de Dios cumplida. Así que, ¿alguien más quiere comentar algo? Dios no falla, Dios no falla. Es en su tiempo que nos desesperamos, pero Él no falla. Dios lo escucha. Vamos a seguir en Éxodo capítulo 2, los últimos 2 versículos que vamos a leer, el 24 y 25. 24 y 25. Quien lo tenga diga amén. Éxodo capítulo 2. Yo no voy a leer, pero quiero hacer un comentario. Ayer en Atillo yo vi en una de las paredes cerca de un supermercado que decía: Dios nos trajo la redención y solo los creyentes la reciben. Una verdad muy cierta, porque si tú no crees que Dios te redimió. Amén. Amén. Versículos 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. Dios puede escuchar cada palabra de sus hijos. Nunca está demasiado distraído, nunca está demasiado ocupado y nunca está demasiado molesto. Como escribió David, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34, versículo 15. Dios no era indiferente al sufrimiento de los israelitas. Y oyó Dios el gemido de ellos. Leyeron en el versículo 24. Él sabía exactamente cómo lograr la liberación de que ellos necesitaban desesperadamente. Dios elige olvidar algunas cosas, como por ejemplo, no se acuerda de tus pecados. Y elige acordarse de otras. A lo largo de las Escrituras, cuando Dios se acuerda, Él actúa. Note la serie de versos en Éxodo 2, en los versículos leídos, que describen la reacción de Dios ante el gemido de los israelitas. Dios oyó, Dios se acordó, Dios miró, Dios reconoció que era el momento adecuado para la liberación. ¿Cuándo pasó eso? Cuando los israelitas clamaron, ¿verdad? Vemos cómo la narración regresa a Moisés cuidando ovejas en Madián, donde está a punto de recibir el llamado de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Cuando nuestras oraciones parecen quedar sin respuestas, debemos recordar al pueblo de Israel clamando en Egipto. Él cumplirá todas sus promesas. A su tiempo yo, el Señor, haré que suceda. Isaías capítulo 60, versículo 22. ¿Qué nos dice Dios en esta lección o con esta lección? La persecución no es nada nuevo. El pueblo de Dios siempre
ha sido blanco de personas poderosas que se niegan a servirle y que tratan de utilizar su poder, ¿verdad?, para oprimirnos. Pero Dios nunca deja a su pueblo solo. Escuchó las oraciones de los israelitas y los libró de la esclavitud y de la ira vengativa de Faraón. Y Él escucha nuestras oraciones. Él nos libra de la esclavitud del pecado. Si nos mantenemos fieles a Él, estaremos en la suprema tierra prometida y viviremos en paz con Él para siempre. ¿Qué debemos hacer? Debe identificar un área que pueda sentirse, en la que usted se pueda sentir presionado a guardar silencio sobre su fe. Piense, analice cómo usted puede hacer lo que Noelia hizo en un momento dado. Ella identificó, este es el lado por el que me están oprimiendo, pues yo voy a buscar, voy a orar y voy a pedirle dirección al Espíritu Santo para que me dé herramientas para yo poder enfrentar eso sin entrar en contiendas y en batallas. Las parteras pelearon con Faraón. ¿Qué le dijeron? Pues las israelitas son fuertes y ellas, antes de que yo llegue, ya ellas han parido. Así que no puedo hacer lo que me estás diciendo que haga. Elija un tema por el que haya estado orando durante mucho tiempo. Continúe orando y ayunando por un avance al respecto. Solamente estás orando, ora y ayuna. Interceda por los cristianos de todo el mundo que actualmente están siendo perseguidos por la fe. ¿Verdad? Aquí hemos visto misioneros que nos han dado sus testimonios de cómo han sido perseguidos y de cómo ni siquiera se puede mencionar nada que tenga que ver con fe, con Jesús, ni la palabra de Dios, ni nada por el estilo. Así que esto es todo por la clase de hoy. Espero que haya sido, ¿verdad?, de aprendizaje y que nos ministre a todos. Así que gracias por la atención a los hermanos que están en internet. Les recuerdo que el manual que estamos utilizando es el de adulto. Comenzamos hoy y dura hasta febrero del 2025. Si usted no lo tiene o no tiene manera de conseguirlo, no lo encuentra en las librerías cristianas, comuníquese con nosotros que hacemos la gestión. Nos los dejan mensaje y hacemos la gestión para hacérselo llegar. Así que Dios les bendiga. Los esperamos el domingo en la próxima clase.